buenas tardes. Bienvenidos al espacio de periodismo y comunicación, aquí ubicado en la sede de la Asociación de Periodistas de Tenerife. Para nosotros hoy vuelve a ser una jornada de lujo el poder ofrecer y compartir con ustedes este espacio con una temática que nos preocupa y que es primordial hoy en la sociedad española en general, ¿no? Con la cantidad de asuntos que se van conociendo, no desde el punto de vista político-judicial, sino también desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de lo que es la sanidad. Este asunto, la convocatoria de hoy, nos interesa muchísimo. De ahí que agradezcamos con mucha seguridad la presencia de todos ustedes, sabiendo que a esta charla, a esta conferencia, podrán ustedes sacarle partido provechoso. Lo que queremos desde la Asociación de la Prensa es poder difundir, divulgar este mensaje científico, periodístico, hacerlo de una manera que permita llegar y difundir y divulgar todo un mensaje y abordar una temática que resulta desde todo punto de vista interesante. Además, hoy nos honran con su presencia destacados profesionales de la comunicación. Está con nosotros Juan Manuel Pardella, está con nosotros Verónica Pavés, está con nosotros Mayer Trujillo. Todos ustedes o les han leído o les han escuchado o les han visto también en plataformas televisivas. Ellos serán los que, junto con el doctor Cubedo, oncólogo especialista, a quien damos la bienvenida, serán, los que puedan tratar en profundidad y de una manera asequible, pues todo lo que nos concierne y todo lo que nos interesa desde este punto de vista. Así que bienvenidos, doctor, compañeros, muchas gracias, y con ustedes Juanma Pardellas. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias también a los que nos siguen por internet. Bienvenidos a una nueva cita para la formación de periodistas en materias relacionadas con la salud, gracias al acuerdo entre Hospiten y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife. Unas breves notas sobre Hospiten, que es una corporación con más de 5.000 profesionales que trabajan en 5 países y que además en las últimas semanas ha sido noticia con 2 impactos importantes. La primera, acaban de colocar la primera piedra en el hospital de Boadilla del Monte, en Madrid, y manejan cifras muy importantes. Por ejemplo, se edificará una superficie superior a los 55.000 metros cuadrados. Se prevé un proyecto que genere 350 empleos durante la ejecución de las obras y 800 empleos entre el personal sanitario y no sanitario desde que abran, una apertura que está prevista a mediados de 2026. Es una inversión de 200 millones de euros y contará con 45 especialidades médico-quirúrgicas, 160 habitaciones para hospitalización, incluyendo 20 suites, 12 camas en la unidad de cuidados intensivos, 20 en urgencias, 22 en el hospital de día, 17 quirófanos, 5 paritorios, en torno a 80 consultas externas y una sala de hemodinámica. Es una obra muy importante y supone otra nueva pica en Flandes del grupo. Y Hospiten también presentó hace unas semanas, una nueva imagen de marca bajo el concepto El tejido que nos une. La nueva identidad simboliza la construcción de un tejido de bienestar a través de la experiencia, madurez y veteranía de la compañía, donde cada persona tiene un protagonismo. Creo que queda mucho mejor reflejado, con mis palabras, en el vídeo que vamos a ver a continuación y enseguida empezamos el debate. Muchas gracias. En Hospiten llevamos más de 50 años haciendo camino en el sector de la salud y el bienestar. En cada acto de cuidado impregnamos nuestra forma de hacer sin prisas, con atención al detalle, donde las personas son el centro de todo, porque ese es nuestro ADN. Tejemos una red compuesta por todos aquellos que entran en contacto con nuestra compañía. Para construir ecosistemas de bienestar, donde talento y tecnología se dan la mano al servicio de algo más grande.
Nuestro objetivo es empoderar a las personas y hacerlas dueñas de su propia salud. Juntos creamos un tejido médico, social y humano. Hospiten. Pues como les comentaba, hoy es un día muy especial. La Asociación de Periodistas ha titulado estas jornadas como los 10 mandamientos del periodismo médico y nos propone escuchar a 3 voces autorizadas de la divulgación científica. No perdemos más tiempo, comenzamos con la intervención del doctor Ricardo Cubedo, oncólogo jefe de cáncer hereditario y sarcomas en el MD Anderson Cancer Center de Madrid y divulgador científico, que nos ofrecerá respuestas a este título, entre la ciencia y la noticia, equilibrando el rigor y la inmediatez en el periodismo en salud. Profesor. No os quepa duda que el periodismo de salud es importante. O sea, empecemos por ahí y así empezamos bien. Lo dice el CIS, es decir, y lo dice cualquier persona, dice, ¿qué te preocupa? Pues mira, lo que a todos, nuestra gente, nuestra familia y estar sanos. Luego ya el trabajo y el dinero bastante lejos y la política ya ni sale como en el 4%. Pero que nos preocupa la salud, estés sano o estés enfermo, nos preocupa a todos. Pero es que además de los pocos partes del periódico que todavía se hacen recortes, ahora se llaman capturas de pantalla, pero siguen siendo recortes, es la parte de salud. Cuando escribáis algo de salud, tarde o temprano, algo va a aparecer en el bolsillo de un paciente que se lo va a enseñar a su médico y que va a ir diciendo, es que he leído esto de la inmunoterapia, ¿esto no sería bueno para mí? Así que tiene una parte de responsabilidad y una parte de interés que no conviene olvidar nunca, porque va a tocarle mucho más cerca a muchas más gentes de la que pensáis que cualquier otra clase de periodismo. Quien no la haya leído, ya tarda, ¿vale? Sánchez Ferlosio, seguramente el más grande lector de periódicos que ha habido jamás en este país. Es decir, vivía en mi barrio, yo nunca tuve el valor de acercarme a él, pero lo veía con todos los periódicos de la mañana, su café con leche, pam, 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 grandísimo escritor. El alma y la vergüenza, de verdad, una lectura que merece la pena. Y en él elabora un concepto que es importante para lo que estamos hablando, que son las cajas vacías. Vivimos en un mundo en el que no son las cosas las que necesitan cajas, sino las cajas las que se anticipan a urgir la producción de cosas que la llenan. Museo de las Ciencias de Valencia. Esto es una caja. Primero construyo el museo, porque quiero tener un museo, pedazo museo, en mi ciudad. Luego ya veo con qué la lleno. Pero de momento es una caja vacía y luego ya veremos el contenido. Esto es algo distinto. El Museo de Historia Natural de Londres. Tengo una inmensa colección de cuestiones que tienen que ver con la historia natural y construyo un museo para contener algo que ya lo tengo. Esto no es una caja. Esto es algo diferente, es un estuche. Un estuche y una caja son lo mismo y lo contrario al mismo tiempo. Pertenecen al mismo campo semántico, son cosas huecas para contener. La diferencia es que aquí primero hago la caja y luego ya veré con qué la lleno. El estuche lo hago con todo cariño para guardar algo que aprecio. Un periódico, y todos los derivados que queráis, es el ejemplo más clásico de una caja vacía. El periódico ha de salir todos los días, 64 páginas. Hay que llenarlas de letra. Los periodistas clásicos a llenar de letra al periódico le llamaban manchar el periódico. Ojo, cuidado, manchar el periódico. No puede ser que digamos, hoy no ha pasado nada, el periódico no sale. Lo tenemos que llenar. Pero la parte de salud, desde mi punto de vista, y esto es una cuestión puramente personal, se aproxima mucho más a lo que podría ser no una caja vacía, sino un estuche, algo construido con cariño para contener algo de valor. ¿Y qué podemos hacer para que nuestros artículos, nuestros contenidos, nuestras producciones sean estuches y no meras cajas? Desde mi punto de vista, y sé que ataco al ADN de los periodistas, creo que lo primero es que en salud y en ciencia no existe el concepto de actualidad. No existe como existe en deportes, no existe como en política.
No todos los días sucede algo, no todas las semanas sucede algo, no todos los meses sucede algo y no todos los años sucede algo. Está sucediendo continuamente. De hecho, si cogemos a ChatGPT y le preguntamos cuáles son las 6 noticias políticas más importantes de la semana pasada, nos da algo que no nos extraña para nada. La guerra de Israel, la guerra de Ucrania, las elecciones de la India, la celebración del Día D en Francia y cosas de Trump. Pero si le preguntamos cuáles son las 6 noticias de salud más importantes de la semana pasada, yo me dedico a salud, debería de saber anticiparlas, no reconozco ni una. Han salido estas como podían haber salido otras. Fíjate, el linfedema, pues menuda actualidad. Una cosa de la sangre durante el parto, los antidepresivos. Bueno, quizá hay algo importante, ¿no? Mira, la primera, nuevo tratamiento para el glioblastoma, tumor cerebral horroroso donde los haya. Pues debe ser algo importante. Vamos a perseguir la noticia de la novedad. En un avance crucial para el tratamiento de una enfermedad mortal han usado una tecnología que atraviesa la barrera hematoencefálica para llevar la quimioterapia y la inmunoterapia directamente. Suena estupendamente bien. Yo cuando lo leí pensé, digo, esto debe ser un ensayo clínico fase 2. Un ensayo clínico fase 2 llega al paciente en un 8% de los casos. ¿No? Busqué el artículo y son 4 pacientes. No llega ni a ser un fase 2. Es un estudio piloto. 4 pacientes con glioblastoma. Primera noticia de actualidad seleccionada por ChatGPT. Esto no llega al paciente ni en un 1 por 1000 de los casos. A mí me parece más algo para llenar una caja vacía que algo en torno a lo que se ha construido un estuche. Pero ojo, que decir que en salud y en ciencia no hay actualidad, yo soy optimista innato, es lo mismo que decir que en salud y en ciencia todo puede ser actualidad. Todo importa, todo es interesante, todo es publicable en cualquier momento. Les voy a poner algunas portadas de la producción en castellano de información sobre salud que más éxito ha tenido jamás, en términos de lectores, en términos de alcance, tanto en papel como en página web, que era el suplemento de salud del mundo, y su página correspondiente, elmundosalud.com, la página de salud más leída en castellano de lejos cuando estaba. Miren qué temas más actuales. El dolor de espalda, recién inventado. El vitíligo. Problemas coronarios. Osteoporosis. Y la radiología intervencionista. Doctor Maynard no nos ha podido acompañar, pero uno de los pioneros de la radiología intervencionista. Sin tener prácticamente jamás en su portada un anuncio que pudiéramos considerar de actualidad. Si había algo de actualidad, por supuesto que salía en la portada. Pero no había que forzar y buscar para la portada y meter a martillazos algo que pudiera ser considerado como actualidad. Porque todo, incluida la osteoporosis, podía ser actualidad porque a la gente le interesaba. Importante distinguir muy claro entre ciencia y entre medicina, que no siempre lo vemos bien distinguido en las noticias de salud. Estas más o menos, se han ido algunas letras, el progreso de un avance. Ciencia básica, estudios animales, ensayos pilotos como el de las 4 personas que acabamos de ver, ensayos clínicos fase 1, fase 2, fase 3 y ya estamos en el mundo real. Cosas que la gente de verdad aprovecha. Esta es la zona para mí de peligro. Es decir, mucho cuidado al publicar aquí porque tienes que distinguir muy clarito que lo que estás diciendo es algo que está a años luz de esa persona que puede llevar el recorte en el bolsillo para hablar con su médico. Esta es la zona de peligro de muerte, porque ya estamos hablando de un fármaco que está cerca de que el paciente lo aproveche, pero cerca pueden ser 10 años. De cuando termina un ensayo fase 3 a cuando de verdad llega a los anaqueles del hospital. Esta es la fase de confort. Esta es la fase del dolor de espaldas, la fase de la osteoporosis, es la fase de la cirugía de la miopía, es la fase del tratamiento del vitíligo, de tantas cosas que pueden despertar el interés de nuestros lectores. Perdón. Y esta, para mí, es la fase
de no publicación. Yo pediría, por favor, de verdad, que si hagamos un ensayo fase 1 o fase 2, sé que es feo decirlo, pero no se publique, porque el equilibrio entre lo interesante que es para el paciente y lo lejos que está y la escasísima probabilidad de que llegue jamás a ayudar a nadie es muy, muy, muy desventajosa y puede hacer más daño que bien. Otra cuestión. Si suena amarillo, aunque sea de lejos, es que a lo mejor lo es. No quiero, o sea, he puesto 2 cabeceras de las más importantes del país, pero podía ser cualquiera, ¿eh? Quiero decir, son dos ejemplos recientes. Nada menos. Un disgusto te puede llevar a la tumba, tal cual, ¿eh? O sea, a la tumba. Sobre todo si eres mujer. Me disgustas y haces y te mueres. Vale, vamos a ver lo que hay detrás. Titular, ¿eh? Así, tal cual. Esto es un estudio en la parte que hemos visto de la ciencia, aquí no había ni personas, en la cual pues resulta que hay una cierta vasodilatación de los vasos coronarios que puede proteger de los infartos, que en personas que estaban en situaciones de furia funcionaba peor que en las normales. Las que tenían ansiedad y las que tenían tristeza, ni siquiera. Esto es todo lo que había en el ensayo. De hecho, si lo mirabas, te decían, entre los individuos que narraron las experiencias que les causaron ira, se observó que la capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos, que sirve como forma de protección cardiovascular, se redujo 40 minutos. De esto a que un disgusto te puede llevar a la tumba, hay una pequeña diferencia. Pero sigue algo que está relacionado con un incremento de probabilidad de sufrir de ataque al corazón. No hay ninguna relación entre una cosa y de otra, ¿eh? Quiero decir, simplemente el estudio ha estudiado lo primero y tú lo relacionas con lo segundo. Por cierto, lo de la mujer ni siquiera aparecía en el estudio. Esto es como si yo digo, es más probable dormirse escuchando música que noticias. Sí, demostrado. Las mujeres escuchan más Kiss FM y los hombres la COPE, demostrado. Por tanto, escuchar Kiss FM te puede llevar a la tumba en la carretera, sobre todo si eres mujer. Y me quedo tan tranquilo, me voy a gusto a dormir. Si suena absurdo, es que a lo mejor lo es. El otro, para que no se enfade nadie. Un científico español busca nuevos antibióticos resucitando moléculas de especies ya desaparecidas, como de neandertales y mamut. O sea, la cabeza estallando, o sea, mola impresionante. Noticiones, te lo imaginas aquel hombre ahí sacando los huesos del mamut y tal y cual. Lo vas a ver. Esto ya aparece en el Nature Biomedical Engineering. Y dices, ostras, el periodista este, solamente por revisar esta revista, el tío ya se lo ha currado, ya merece la pena. No, resulta que había ido a su ciudad para dar un discurso con motivo de su entrada en una institución de esa ciudad. Y aprovechando eso, se daba esa noticia. En realidad, luego vas a la noticia y era una noticia sobre inteligencia artificial, muy interesante, por cierto, de cómo la inteligencia artificial, mirando un montón de moléculas que nunca se habían conocido, era capaz de identificar entre ellas candidatos a ser antibióticos. Y se cogían moléculas paleontológicas precisamente porque eran muy desconocidas. Eso era instrumental, no era la esencia de la investigación. Luego veremos qué importancia tiene esto. ¿De dónde salen las noticias médicas? Esto es muy importante porque esta noticia médica salió como actualidad solo porque ese señor acudió en ese momento a dar ese discurso a esa ciudad donde estaba ese periodista. ¿De dónde salen las noticias médicas? Pues muchas veces hoy día salen de notas de prensa y salen de redes sociales. Ojo con las notas de prensa. Hay que mirarlas con ese escepticismo que trasluce en la cara este periodista de aquí, con tirantes y libreta y todo lo que cualifica a un periodista. Este es un hospital en el que yo trabajo. Departamento de comunicación, digamos que no es el más proactivo del mundo. Mirar que 2 noticiones, hacemos un maratón de donación de sangre y hemos puesto unas luces rojas para celebrar el mes de la insuficiencia cardíaca. Nadie va a sacar una noticia de esta. Ojo con el Clínic de Barcelona, estos son unos hachas, o sea, están en todos los lados porque tienen un departamento de prensa estupendo.
Un metaanálisis relaciona el calentamiento global con los suicidios. Mola, para empezar, se te van los ojos directamente. Más calentamiento, más gente tirándose por las ventanas. Oye, fenomenal, lo sacamos como noticia. Vamos a mirarlo un poquito más despacio. Pues viene de este artículo en el cual, efectivamente, te ponen aquí la curva de la temperatura y te ponen la curva de los suicidios y dices, vale, ya si lo miras más despacito dices, oye, esto va del 0 al 10. Lo normal es que vaya del 0 al 100, no del 0 al 10%, porque claro, si le ponemos la escala como debería ser, si le ponemos la escala como debe ser, resulta que ese aumento hemos estirado la escala justamente hasta que esta curva llega a donde queríamos verla. Y eso ya es un poquito de trampa. Pero es que el artículo ni siquiera trataba sobre eso, trataba sobre la polución. Y efectivamente decía que desde 1800, creo que pone aquí, hasta el 2020, hay más temperatura y hay más suicidios. Pero en absoluto hay una relación de causa-efecto. Efectivamente están relacionados. Si yo en lugar de la temperatura global pongo el número de series de Netflix que se ven, del 1800 aquí seguro que han aumentado y puedo afirmar que existe una relación, porque la existe, entre el número de suicidios y el número de series de Netflix que se ven. Y si cojo la escala y las tiro hasta que esta curvita me viene aquí, ya lo tengo pintado, nota de prensa del Clínico de Barcelona que nos entra automáticamente por los ojos. Con lo cual, ojo con las notas de prensa y más ojo todavía con las redes sociales, que están muy bien porque nos informan de lo que interesa a la gente. Pues sale Cristina Pedroche hablando de la lactancia materna y hablando de la anestesia epidural, no tenemos por qué nosotros estar hablando en ese momento de la anestesia epidural y de la lactancia materna. No tenemos por qué aceptar que las redes sociales marquen el calendario, porque sois periodistas y vuestra función es marcar la agenda. De lo que se habla es de lo que se publica. Y por eso sois el cuarto poder. Y no porque se siga lo que ponen las redes sociales. ¿De dónde sacamos entonces la información? Pues mirar, vivimos en una época en la cual las fuentes secundarias son más y mejores que nunca. Fuentes secundarias, quiero decir que no hace falta que vayas a ver los artículos que publica el Science o el Nature, sino que tú directamente vas a alguien que lo ha leído por ti, que es perfectamente comprensible que lo haga un periodista. Son excelentes. Si entramos en Medscape, vemos, por ejemplo, pues aquí es la primera generación de personas que van a tener más cáncer que sus padres. Una noticia de verdad, de genuino interés. ¿Por qué está aumentando casi todos los tipos de cáncer? Mirad, el de tiroides, por ejemplo, el de colon es un escándalo en personas menores de 50 años. No veo ni una sola publicación sobre esto. No es una noticia, es una tendencia. Lo podías haber contado hace 3 meses, lo puedes contar dentro de 6 meses. Porque no hay actualidad y porque todo es actualidad. WebMD, esta es una noticia española. Una determinada mutación que está en relación con el Alzheimer. Desde luego, el ApoE4 no le interesa absolutamente a nadie, pero la posibilidad de hacer un diagnóstico genético precoz del Alzheimer, se llame como se llame, es extraordinariamente interesante si se cuenta bien. Por favor, mirar esta página, Kurzgesagt. Es un nombre alemán, pero está en inglés y en castellano y significa en 2 palabras. Son los vídeos de temas científicos en 10 minutos más extraordinarios que os podáis imaginar, con una base extraordinaria, fuente infinita de ideas interesantes para publicar. Están en inglés y en castellano. Y si entras dentro de ellos, la explicación. Alguien me preguntaba durante la comida por el tema de los transgénicos. Aquí lo tenéis, este es sobre los transgénicos, el otro era sobre el tabaco. Si entras, tienes toda la información con gráficos excelentes, con todas las referencias bibliográficas, explicado todo para gente no especialista. Nuestro Mundo en Data es otra fuente que un periodista no, desde mi punto de vista, no puede dejar de mirar, con un montón de temas de salud donde tienes recogidos, hablando de suicidios, por ejemplo, en todo el mundo. Puedes seleccionarlo por países y comparar España con el mundo. Montones de datos de salud con
datos objetivos recogidos de la mejor manera posible que dan lugar a una cantidad infinita de publicaciones interesantes. Podcast. De verdad, lo que hay en podcast de salud es que de bueno, de verdad que estamos en una época en que las fuentes secundarias son excelentes. Verdades básicas de Eric Topol sobre el RNA, pero es que está en inglés, lo copias, lo pegas en ChatGPT, te lo traduce. Es que es muy largo. Resúmeme el texto simplificado para un estudiante de bachillerato, te lo resume. Tenemos unas herramientas que no hemos tenido jamás para encontrar temas interesantes. Libros. O sea, lo que se está publicando en libros, paradójicamente, en la época en la que hay más alternativas al libro, nunca se están publicando más libros, y alguien que empezara periodismo de salud, uno de mis consejos sería: estate siempre leyendo un libro de divulgación sobre salud. A lo mejor de aquí a 10 años se dejan de publicar, pero estamos en un momento absolutamente dorado de publicación de trabajos. Todo lo malo que hay en las redes sociales, que también hay muchísimo bueno, en otras partes está siendo de una calidad excelente. Y hemos hablado de la inteligencia artificial, la mejor amiga del periodista. O sea, los 20 euros al mes mejor gastados del mundo es suscribirse a ChatGPT. Ahora ChatGPT 4. ¿Os acordáis de el artículo de los dinosaurios? El de que sacaba. Bueno, pues lo bajas en PDF, se lo subes, eso no lo puedes hacer en el que no es de pago, y le dices: resume este artículo en un lenguaje claro para que lo entienda cualquier persona. Señala qué aspectos son los más importantes y sugiere 3 titulares. Desde el principio, a diferencia del periodista, ChatGPT identifica que el artículo de verdad del interés no estaba en los neandertales, sino en el uso de inteligencia artificial. Nos da aspectos importantes y nos sugiere unos titulares bastante más ecuánimes y bastante más exactos que el que había. Perplexity es gratis. No se puede no tener Perplexity. Perplexity es la unión entre ChatGPT y toda la página web. Dices: bueno, pues esto parece interesante. Explícame de forma clara y sencilla el problema de la resistencia a los antibióticos. La virtud de Perplexity no es que te lo va a hacer, es que puedes elegir que te lo dé en un estilo escrito, que te lo dé en un estilo académico, que te busque vídeos y, sobre todo y principal, a diferencia de ChatGPT, que te va a dar las referencias y las clava. En este artículo, por ejemplo, salen 2 excelentes de el Consejo de Europa y de la Organización Mundial de la Salud. Si quieres introducirte en un tema y ahondar más, de verdad que las herramientas que hay hoy día para rápidamente ahondar en un tema son maravillosas. Por tanto, en resumen y para terminar, el periodismo de salud es importante. En salud y en ciencia no hay actualidad, porque todo lo es. Distingamos muy bien entre lo que toca a las placas de Petri y lo que toca a las personas. Si te aparece ligeramente tu titular amarillo absurdos, que seguramente lo es, sé suspicaz de las notas de prensa, tú marcas la agenda, no las redes sociales. Estamos en esa época dorada de las fuentes secundarias de salud que hay que dominar, al igual que la IA. No había terminado. La ética. Es decir, nos falta solo 2 diapositivas más. Esto es anticuado, pero para mí es la Biblia de cómo se debe informar de la mejor forma posible sobre salud, de la Royal Society de Londres. Y solo os planteo respecto a la ética esta prueba que yo creo que debería de pasar cualquier artículo, cualquier publicación que tenga que ver con la salud. Eres un periodista responsable de informar sobre unos resultados de investigación. Imagina que tienes un familiar o un ser querido que es sensible o vulnerable a esa información. Por ejemplo, un paciente de cáncer. Si la única información disponible para ese familiar o ese amigo fuera lo que tú estás a punto de publicar, ¿te sentirías cómodo con la forma en la que lo estás proponiendo? Esa es una pregunta que creo que todos que escribimos sobre salud deberíamos hacernos. Termino con ella. Os dejaba ahí
mi correo electrónico por si cualquiera quiere acceder a mí. Y con eso os agradezco muchísimo la atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cubedo, por su intervención muy clarita. Nuestra segunda ponente es Verónica Pavés, compañera periodista especializada en ciencia, redactora responsable de información de sanidad, ciencia y medio ambiente de los periódicos El Día, La Opinión de Tenerife y La Provincia, Diario de Las Palmas. Verónica nos hablará sobre periodismo científico pasado, presente y futuro. Bienvenida. Muchas gracias, Juanma. Bueno, llevo muchísimo tiempo con dolor de garganta, así que voy a hacer lo que pueda. Bueno, buenos días a todos. Yo les voy a presentar un poco pues esto, lo que es el periodismo científico. Me voy a ir más hacia la rama científica más que la médica, pero bueno, al final podemos utilizar todo para todo, así que no hay ningún problema. A ver si hay por aquí. Efectivamente, está aquí. Entonces, bueno, voy a primero presentarme, si esto no me funciona. Perdón, es este, ¿verdad? Ah, mira, soy millennial, puedo aprender sola. Bueno, yo, simplemente estudié periodismo aquí en la Universidad de La Laguna, me especialicé en la Universidad Carlos III de Madrid en periodismo científico. Ya no existe ese máster, es increíble lo poco que duran. Trabajo en El Día desde 2016, empecé haciendo sanidad y poco a poco he ido haciendo otras cositas. Ahora ya hago ciencia y medio ambiente también. Colaboro mucho en radio, televisión y en lo que me echen, ya esto es una prueba. Y soy también autora del libro Blas Cabrera, Una vida magnética, en la que hablo un poco de la vida de nuestro físico universal, de una forma distinta y bonita. ¿Y cómo es esto? Vale. A ver, sí, vale. ¿Por qué me especialicé? Si alguna vez vuelve, ¿sí? Joder, ¿cómo vea esto de mal? Bueno, ¿por qué especializarse en periodismo, en lo que sea? Yo creo que es muy importante el valor de especializarse cuando eres periodista, porque yo cuando salí de la carrera, yo pensaba, bueno, somos 80 aquí, en la facultad, todos somos periodistas, todos somos graduados en periodismo. Y ahora ¿qué voy a dar yo en un periodo en el que estamos en crisis? No se me oye. Ahora, ¿qué voy a dar yo en un periodo en el que estamos en crisis, que estamos fatal? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer periodismo científico, porque a mí me gustaba periodismo científico, pero ya les digo que cualquier cosa que se especialicen, en el caso de los que están aquí que todavía no se hayan especializado, va a ser bueno. ¿Por qué? Porque primero damos un valor añadido, porque tenemos nociones mínimas de los temas que vamos a tratar, que además vamos a tener que tratar a toda leche si estamos en un medio de comunicación, porque vamos a tener pasión por lo que comuniquemos, que eso siempre es muy bonito y siempre hace que las cosas cuando a ti te gustan las vas a hacer con un poquito más de amor. Porque frente a las fuentes siempre es un aval el hecho de tener un poquito de especialización, porque, bueno, al fin y al cabo no eres un periodista que acaba de llegar y acaba de entrar en este tema, que muchas veces, por cómo estamos, pues muchas veces tenemos que ir saltando de tema en tema, sino que ya saben que, bueno, vas a saber por lo menos una mínima noción de algo. Aprendes sobre el sistema. En el caso del sistema científico es un sistema que no tiene mucho que ver con nuestro sistema normal, entonces el hecho de conocerlo un poquito mejor hace que también puedas dar mejor esa información. En el caso de la medicina pues también ocurre, también tienen sus propios sistemas, sus propias idiosincrasias y es muy importante conocerlas para poder transmitirlo. Y por último, pues porque esa especialización nos da también pie a conocer y reconocer las fuentes especializadas, porque como hablaremos, no todas las fuentes especializadas son pertinentes para lo que vamos a hablar, porque tienen que tener pues un aval por lo que vamos a hablar. Por ejemplo, un médico es un médico, pero no es lo mismo un médico oncólogo que un médico oftalmólogo. Entonces, quizá no puede hablar de lo mismo, ¿no? Cada uno será bueno en su especialidad, pero no puede hablar sobre la especialidad del otro, por poner un ejemplo. A ver, esto hoy no estoy yo con esto, ¿eh? Que ya la cagué otra vez. Por favor, ayúdame. Ya está. ¿Cómo me especializo? Bueno, esto rápido. Pues nos podemos especializar de muchas maneras. Nos podemos especializar con un máster, que es lo que hice yo, por ejemplo. Hay muchos másteres de periodismo especializados. En el caso de periodismo científico, ya el de la Universidad Carlos III de Madrid no existe, pero bueno, está el de la Universidad de Granada, la Pompeu Fabra y la Universidad Internacional de Valencia. Así que bueno, y algunos de esos son online, así que en caso de que se quieran especializar, pues están esas opciones.
También es importante ir a cursos y congresos, y cuantos más cursos y congresos hagas, muchísimo mejor, y sobre todo pues la experiencia profesional es lo que te da al final el plus de especialización. Cuando te empiezas a hacer una sección específica en un medio de comunicación, pues al final de alguna manera te acabas especializando en ella. Hablo de la ciencia y bueno, yo me especialicé en ciencia porque realmente hay un nicho en la ciencia. Yo aquí puse un 47,2 personas declaran en España estar muy o bastante interesadas en temas de ciencia y tecnología. Más o menos se compara el interés al que tiene pues el medio ambiente o la economía, o la sanidad no. La sanidad es verdad que es incluso más. Pero bueno, ahí pueden ver que medicina y salud es el 57,2%. O sea, quiero decir, son nichos donde hay interés, y si hay interés, como decía el doctor también, pues habrá que darle información a la población, porque al final es algo que nos están pidiendo desde las personas, ¿no? Esto es un poco los beneficios de contar un periodista, porque siempre esto lo cuento siempre a gente que está todavía saliendo ya lo han leído, del grado, y que está en periodismo y que quieren estudiar esto. Entonces, yo siempre digo que hay muchos beneficios de tener un periodista científico en redacción. Primero, porque siempre trabajamos de acuerdo al método científico, que siempre es muy importante. Nosotros somos muy rígidos en eso. O sea, si hay algo que hay que hacer, primero tenemos que investigarlo, luego pues vamos a las fuentes y demás. No hacemos experimentos, no somos así, pero bueno, más o menos siempre intentamos que nuestras noticias estén basadas en el método científico. Siempre te contamos cosas interesantes en los cafés. El otro día le conté a un compañero, que ahora se lo cuento a todos para que lo sepan, para el próximo café que tengan. Estoy haciendo un tema sobre heterocromía, porque yo tengo heterocromía, que son los ojos de distinto color. Entonces estaba haciendo yo ahí mis temas y me enteré de que Alejandro Magno fue uno de los primeros que tenía heterocromía. Así que ya lo saben para el próximo café que tengan con alguna persona. Resolvemos dudas del día a día. A mí me dicen mucho en redacción: oye, me duele la pierna, ¿qué hago? Y yo, vete al médico. Pero bueno, resolvemos. Y luego yo llevo muchas camisetas. Hoy no es el momento, pero suelo llevar camisetas guays de ciencia. Entonces, somos los más guays de la redacción, aunque nadie lo quiera decir. Bueno, y esto es un poco de hacia dónde vamos, ¿no? En fin, hacia dónde va el periodismo. Bueno, siempre toco algo que la lío que te cagas. A ver, vale. Para entender un poco hacia dónde vamos, hay que mirar hacia el pasado, sobre todo en el caso del periodismo científico, que aquí en España no tiene mucho recorrido, porque entre otras cosas llegamos bastante tarde. Cuando llegamos en 1971, que nace por primera vez como tal el periodismo científico, ya habían pasado 60 años desde que se había instaurado en Estados Unidos. No es de extrañar que nos lleven un porrón de años y que haya gente súper molona haciendo divulgación científica en Estados Unidos, y nosotros todavía estemos aquí como un poco avanzando. En el 93 nace Tercer Milenio, en el Heraldo de Aragón, que nunca sé decir esto, que fue una de las primeras secciones de periodismo científico en nuestro país y que tuvo bastante éxito. De hecho, siguen trabajando en ese suplemento en el Heraldo. Pero luego de repente íbamos para arriba, íbamos maravillosamente, todo el periodismo científico iba creciendo. En 2007, todavía la sección de ciencia del Diario Público, que sabemos que es la que luego se convirtió en materia, se mantenía de manera diaria. O sea, las cosas iban bastante bien. Y de repente, ¡pum!, crisis. Las redacciones empiezan a mermarse, se desangra todo, nos queda ahí, lo vi, 6.393 despidos de periodistas, 197 medios cierran, y por tanto hay que acortar los costes, hay que abaratar, y regresamos al periodismo generalista. Se empieza a hacer otra vez periodismo generalista, el periodismo especializado no tiene cabida. Y esto es eso es para el periodismo científico. Bueno, pues pasó un poco esto. O sea, básicamente esto es lo que pasó en España. Y claro, así era imposible hacer periodismo científico en ese momento, por lo menos no una redacción. ¿Qué pasó? Que se empezaron a hacer periodismo científico en otros lugares. Se empezó a hacer periodismo, sobre todo entre 2012 y 2014, empezaron a salir muchísimos suplementos de ciencia, muchísimos nuevos programas de ciencia.
sobre todo dedicados a divulgación científica, no tanto a periodismo, sino a divulgación científica, decir lo guay que es la ciencia, hablar un poco sobre esas cosas que comentaba el doctor, ¿no? De cosas que porque la medicina siempre tiene algo que contar. Entonces, bueno, pues lo que nos venía, un dolor de espalda, el cáncer, un nuevo fármaco, bueno, pues contábamos un poco lo que había. Aquí en Canarias yo siempre hablo de Principia, que estaba en Diario de Avisos, que hacía la periodista Verónica Martín, porque me parece un ejemplo de lo que ocurría en esos años, ¿no? Que al final Principia se publicaba cada semana, pero no se publicaba diariamente, ¿vale? No era un tema de la ciencia, no era diaria. En 2019 yo hice un estudio sobre cuánto espacio dedicaba la prensa regional a la ciencia, y me salió la friolera de un 1% de espacio. Increíble. Era muy poquito. Y en 2020, este era de 2016 a 2018. Y en 2020, pues ya sabemos todo lo que pasó. Crisis del coronavirus. Empieza otra vez todo el mundo a decir es el nuevo amanecer del periodismo científico. Empiezan a haber mucho mayor periodicidad, los contenidos obviamente empiezan a ser lo más importante en ese momento de ciencia, hay un montón de formatos, todo el mundo se une a la fiesta de la ciencia. Situación actual. Depende del día, yo te lo digo, con más optimismo o menos. Pues en un contexto en el que estamos, donde estas crisis, que la mayoría tienen que ver con la ciencia, porque al final, como digo muchas veces a los chicos, la ciencia es como el ciclo de la vida del Rey León, que lo envuelve todo. Entonces, la ciencia está en todos lados, y como está en todos lados, pues tenemos que saber de ella. O sea, está en nuestra salud, pero es que también está en nuestros teléfonos móviles, está en nuestra movilidad, está en todo. En todo necesitamos ciencia para conocer lo que nos ocurre. Y unido eso al interés del público, que sigue creciendo, y pues la especialización en periodismo empieza a ser cada vez más importante. Y yo creo que tienen que seguir siendo así, porque nos convertimos realmente en piezas clave dentro de las redacciones. Pero, y aquí viene el futuro, no existe un consenso sobre cómo dar esa información científica. En estos últimos años se han empezado a abrir secciones de ciencia, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo. Hay secciones de ciencia como Materia, por ejemplo, en el diario El País, que lo hacen bastante bien, que tienen un buen equipo y que trabajan tanto en actualidad como en divulgación. Pero, por ejemplo, hace poco se abrió una en La Razón, que ya se ha cerrado, ha sido fugaz, que contaba con divulgadores nada más. No tenía periodistas, era solo una sección de ciencia, pero con divulgadores. Entonces, no ha habido un contexto, pero ni ahora ni nunca, sobre cómo vamos a hacer el periodismo científico. Entonces, a mí me preocupa mucho esto, porque lo que nos dice el público es que la información que recibe es positiva, bien, guay, es verdadera, es comprensible. Entonces, estamos haciendo por lo menos nuestra labor de hacer de formar, bien, guay. Pero también dicen que es insuficiente, hasta un 76% de las personas dice que es insuficiente la información que recibe sobre ciencia, pero que sobre todo es superficial. Por tanto, pues tendremos que andar más en eso. ¿Cómo lo hacemos? Aquí les voy a poner un poco cuáles son los modelos de comunicación científica. ¿Qué nos dice un poco? Spoiler. ¿Qué nos dice? Pues este estudio que hizo Sarah Tinker en 2013 nos habla sobre los modelos de popularización de la ciencia. Un poco ella habla desde la divulgación científica de cómo se puede comunicar. Entonces habla de que hay tres modelos: el PAST, el PEST y el CUSP. El PAST, que se llama Public Appreciation of Science and Technology, habla de que la comunicación es un modelo unidireccional, donde consideramos que el receptor es un receptor que no entiende, lo consideramos como un poco analfabeto prácticamente científico, y nosotros, o los emisores, ya sea nosotros periodistas como científicos, considerando que no saben, pues se lo intenta, decidimos lo que es lo científico. Luego está el PEST, que es el Public Engagement with Science and Technology, que es un modelo más bien bidireccional, que busca que haya un diálogo entre la sociedad y entre el científico, pero aún quien controla la información científica es la persona que lo está dando, el emisor. Todavía consideramos que nuestro receptor nos
podemos escuchar a nuestro receptor, pero nuestro receptor tampoco sabe, es un poco ignorante todavía, ¿no? Aquí este modelo de comunicación habla un poco de esas actividades que se realizan en, por ejemplo, las ferias de la ciencia y todo eso, en el que tú vas, te acercas al público, intentas que sea una información bidireccional, pero al fin y al cabo son personas que no conocen sobre ciencia, ¿no? Y luego está el CASP, que es como el Critical Understanding of Science in Public, que ahí consideramos que la comunicación no es solo el simple hecho de comunicar, sino que tiene que haber un diálogo entre ambas partes, y consideramos que debe haber una comprensión crítica de la ciencia y la tecnología, y en este caso pues de la medicina también. Tiene que haber una concepción crítica por parte del emisor, y porque el público puede hacer más, puede aprender más de la ciencia como una institución social, no solo como un mero receptor. Quiero decir, por ejemplo, no como la ciencia es chachi, un poco que es lo que se ha concebido, como se ha concebido, ¿no? La ciencia es chachi y hay que aprenderla, sino más como la ciencia está dentro de la sociedad. Vale, pues cogiendo a Sara, yo he establecido así desde mi humildad dos corrientes, ¿vale? Para el periodismo, porque creo que hay que entrar desde algún lado, y yo he entrado desde aquí. Hay que partir de algún punto. Entonces he establecido dos, que es la ciencia cultural. Para mí el periodista pues adquiere un papel similar al del divulgador, ¿no? Como periodista, no estoy hablando de divulgador. Como periodista adquirimos un papel similar al del divulgador, e intentamos dar información sobre lo que es la ciencia. La ciencia es chachi, la ciencia, mira ese descubrimiento que acabamos de hacer, o mira ese cohete que va al espacio, o mira lo que sea, pero la ciencia es chachi, ¿no? Y luego está la ciencia social, que esta parte me interesa a mí más, ya lo verán, a mí me interesa mucho, porque la ciencia pasa de ser un producto puntual que puede tener actualidad o no, y que por tanto puede salir hoy o no salir en un medio de comunicación, y que por tanto no va a tener periodicidad como para que siempre salga en el medio de comunicación, sino que pasa a ser una forma de explicar también la realidad social que hay detrás de la ciencia, de la medicina o de lo que sea. Lo que muchas veces se llama el periodismo sanitario, que habla más de política muchas veces, o habla de los problemas que tiene, pues aquí en Sanidad lo tenemos bien afianzado ese tema, porque hablamos mucho de pues los sindicatos, o de los pacientes, o del profesional, pero en ciencia no lo tenemos tan afianzado como en sanidad. Y en ciencia se puede hacer algo así también, hablando de pues los problemas que tienen los científicos, o sea, el rostro humano detrás de la ciencia, que no todo es un descubrimiento, que los descubrimientos cuestan mucho, y muchas veces cuestan dinero de las arcas públicas, y eso también se puede explicar. Entonces, hay ventajas y desventajas de ambas cosas, lógicamente. La ciencia cultural pues nos permite hacer el uso de la didáctica, formar, entretener. Es espectacular, llama mucho la atención, que eso nos gusta mucho para invitar a la lectura, ese clickbait bonito. No se usa clickbait, está malo, no hagan clickbait. Permite, como no tiene actualidad, permite una periodicidad larga, que nos permite hacer grandes reportajes, reposar la información, hacerlo con tranquilidad. El problema muchas veces de esta información es que los científicos pues son meros actores que están fuera de la sociedad, que están por ahí y que hacen cosas muy guays, pero de vez en cuando, que tiene una periodicidad larga, efectivamente, y está sujeto a cambios erráticos. Es decir, si mañana tu sección de ciencia se basa en algo que no es actual, o no tiene actualidad, o que no tiene que ver con la sociedad porque está totalmente desvinculada de la sociedad, es más probable que cuando haya una crisis, que sucede, lo primero que quiten es ese contenido, porque no es tan relevante actual, ¿no? Y muchas veces solo está hacia grandes descubrimientos. No hablamos de toda esa fase que antes hablaba el doctor, sobre todo lo que pasa detrás. Antes de llegar a un resultado, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Eso es parte de nuestra sociedad y también tenemos que contarlo. Aunque no contemos realmente el descubrimiento, todavía no hagamos unos fuegos artificiales, sí podemos contar lo que está pasando en todo ese proceso, porque eso es parte de la sociedad. Si solo contamos el final, solo estamos contando una parte y no estamos contando todas las penurias que pasan antes, ¿no? Que también pasan. Entonces,
Para mí la ciencia social luego también tiene pros y contras. Todo tiene pros y contras. Los pros, que integras la ciencia dentro de la sociedad. Y dentro de la sociedad, pues ya es más difícil sacarla. Si es importante para la sociedad, es importante para nosotros. Explicar por qué el cambio climático es importante para nosotros es importante. Explicar por qué un científico tiene que coger datos de una serie histórica año a año, por ejemplo, sobre el cambio climático, es importante. ¿Por qué? Porque lo estamos integrando dentro de la sociedad. Es importante para usted, señor que me está leyendo, o señora. Podemos usar historias humanas dentro de la ciencia o dentro de la sanidad. Podemos explicar la actualidad con base científica también, que esto pasa mucho. A veces no hace falta que haya una cosa científica de actualidad. A veces pasa que hay un fenómeno extraño que tenemos que explicar. O a veces pasa que un político dice una cosa y tenemos que explicarla. Porque a lo mejor lo que explica, o lo que está diciendo, o lo que está proponiendo no es posible. Pues también lo podemos explicar desde la ciencia. Contra. Pues como todo el periodismo es muy inmediato y a veces como necesitas inmediatez, pues puedes cometer errores y aquí los errores son a veces más graves. Y las fuentes especializadas normalmente están sujetas a mucha disponibilidad porque trabajan mucho, tanto científicos como sanitarios, así que muchas veces es difícil encontrarlos. Bueno, ¿cuál deberíamos usar? Me encanta esto, por favor. Un momento de... Bueno, yo no sé no tengo la respuesta todavía a eso. Habrán visto que más o menos lo tengo claro, pero no tengo la respuesta clara. Porque a mí me gusta hacer las dos cosas en el periódico. Creo que las dos cosas son importantes. Creo que hay que divulgar cualquier cosa y creo que también tenemos que integrar la ciencia en la sociedad. Y creo que eso ha sido el éxito de que ahora mismo en el día tengamos una sección de ciencia que no existía hasta hace 4 o 5 años. Lo que hacemos, pues hacemos ciencia de manera diaria, o por lo menos lo intentamos. Hay veces que no se puede, pero se intenta. Divulgamos hallazgos también, sí, ¿por qué no? Pero también hablamos del sistema científico como parte de la realidad social, hablamos de todas las cosas que les ocurren dentro de la carrera científica, los problemas que tienen con financiación, lo que sea, o que de repente no hay un barco, ¿por qué no hay un barco? ¿Qué problemas, qué consecuencias son las que vienen detrás de no hay un buque oceanográfico? Y luego intentamos integrar la ciencia dentro de los grandes debates sociales o las grandes situaciones que nos pueden ocurrir en el día a día, como por ejemplo cuando estuvimos en pandemia y hablábamos de qué podía pasar después de la reactivación económica, ¿no? A nivel de emisiones. Ay, siempre me equivoco. Pues ya está. Muchísimas gracias por su atención. Me pueden seguir en redes. Gracias, Verónica, por tu intervención. Es el turno del compañero Mayer Trujillo, periodista, director de contenidos de COPE en Canarias, director y presentador de las Mañanas de la COPE. Y Mayer Trujillo nos presentará algunos puentes entre la ciencia y periodismo. Les dejo con él. Gracias. Perfecto. Buenas tardes. Bueno, voy a... por mi doble condición de biólogo y de periodista, una vez me sentí interpelado, ¿no? Porque me preguntaron en una entrevista que estaba haciendo que cuántos cromosomas tenía una célula, y entonces me dijo, ay, perdona, que tú eres de letras, ¿no? Y entonces, nada, me sentí interpelado ahí y dije, oye, ¿de verdad somos tan distintos periodistas y científicos, ¿no? Y empecé a darle vueltas a eso. Desde luego hay muchas cosas que nos separan, ¿no? Y voy a empezar con antiejemplos, ¿vale? Antiejemplos. Porque si mi misión es que al final tengan la idea de que no somos tan distintos, pues imagínense si se quedan con esto. Por eso lo remarco, ¿no? Vamos a ver. Un periodista le pregunta al presidente del Grupo Internacional para la Sanidad Mundial si creía que los hechiceros africanos, ¿no?, tenían la capacidad de curar enfermos. Y entonces él respondió, esta es la frase que respondió, dice, sí, la verdad es que gozan de alta credibilidad entre el pueblo. Y el titular que se publicó fue este: un experto de la ONU demanda más hechiceros. Claro. Repito que son antiejemplos, ¿vale?
Vamos ahora con esta. Esto tengo que salir de aquí para que se pueda escuchar. Creo que se va a escuchar por ahí. A ver si lo logran escuchar. Si no, se los traduzco. Y el tipo se negaba absolutamente a hablar con la prensa. Pero entre otros temas no había forma de ser contado, que le hicieron una entrevista, le era de Vigo, y le habían sacado en el Faro de Vigo, en primera página a 4 columnas, que había descubierto el fitoplancton. Pues, o sea, no se quedó espantado. O sea, no sabe pero él solo pensar que alguien pudiera pensar que él había dicho que había descubierto el fitoplancton, o sea, que le ponía o sea, digo, a raíz de ese día, o sea, nunca más volvió a tener una relación con periodistas. Por si alguien no lo entendió, un compañero del Faro de Vigo va a entrevistar a un investigador del oceanográfico. Y entonces, en un momento dado, el investigador utiliza la palabra fitoplancton, ¿no? Y el periodista se quedó descolocado. Entonces el investigador coge y le explica a él, ¿no?, qué es el fitoplancton. Y al día siguiente, a 4 columnas, salió Ortega, que era el científico, 2 puntos, he descubierto el fitoplancton. Horrible, ¿no? Entonces, claro, este hombre dice que no ha vuelto a conceder en su vida una entrevista. O sea, tú le dices periodista y se echa a temblar, ¿no? Bueno, vamos con otro ejemplo. Este es de una compañera mía de periodismo que me dice, oye, tú que has estudiado biología, recomiéndame a un experto en genética. Quería hablar de productos transgénicos. Pues les cuento otra anécdota más, ¿no? Y entonces va a hablar con este hombre y no sé qué pasó, pero me llamó esa tarde mi catedrático de genética y me dijo, ¿a quién me mandaste? Y digo, ¿por qué? Dice, porque es que a la tercera pregunta le tuve que decir, mi niña, ¿tú cómo te imaginas que es un gen? Y entonces tuvo que darle una clase primero para que lo pudiera entrevistar. Otro ejemplo, otro anti-ejemplo, ¿vale? Y esto para que se rían un poco. Un día, en la red autonómica, mandamos a un compañero con la unidad móvil, a Jesús Pisano, que hacía unas unidades móviles fantásticas, ¿no?, a preguntarle a la gente qué opinión tenía de los productos transgénicos, ¿no? Y entonces llegó y cogió a la primera señora que se encontró por allí y le dijo, señora, ¿usted qué opina de los productos transgénicos? Y la señora dijo, ¿y eso qué es, mi niño? Dice, pues esos son alimentos a los que se le han modificado los genes. Respuesta de la señora, yo, mi niño, como no como genes, no tengo problema. Bueno, y la última, de un investigador del Instituto de Productos Naturales de La Laguna, ¿no? Pues descubrieron una sustancia antitumoral en una planta endémica. Esto salió como titular principal en el periódico El Día, y ese mismo día se llenó el Instituto de Productos Naturales de gente para que le dieran esa planta para hacerse una infusión. Lo que hablaba antes el doctor, ¿no?, de las falsas esperanzas y de lo que produce un titular de estas características, ¿no? Pero volvamos a la pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que somos muy distintos, periodistas y científicos? ¿Eh? ¿Somos distintos? Mueven la cabeza, mueven la cabeza. Bueno, pues fíjense por dónde tanto científicos como periodistas observamos, o leemos, o investigamos documentos y nos hacemos una pregunta. Los dos partimos de una pregunta. Y además los periodistas atendemos a responder muchas preguntas para que una información esté completa, ¿no? También este tipo de preguntas se las hacen los científicos en sus investigaciones. Otra cuestión que nos une, y además eso se nos critica mucho a los periodistas, ¿no? Pero eso no es una opinión, no es un hecho. Pues también los periodistas y los científicos se unen en esto, en que se basan en hechos, en cosas objetivas, medibles. Tanto los científicos como los periodistas buscamos la verdad. Y es verdad que a veces, y por eso pongo el ejemplo de la verdad procesal, ¿no? A veces una cosa es la verdad con todas las letras y otra cosa es la verdad periodística que trata de acercarse a esa verdad, como llaman el mundo jurídico, la verdad material, ¿no? Que es como, por decirlo de alguna forma, pues los periodistas somos capaces de ver un trocito de la realidad, y si existiera una mirada
celeste, una mirada de Dios, podría ver toda la realidad, pero nosotros somos capaces de acceder a una parte de la realidad, y los científicos también. Este ejemplo nos puede servir, a ver si se mueve. No se mueve. Se mueve, ahí está. Bueno, pues a veces vemos un fotograma, pero fíjense que la realidad ni siquiera es esta que estamos viendo aquí, porque habría que verlo desde abajo y habría que verlo por dentro. Y así tendríamos la visión global. A los periodistas nos encanta una primicia, disfrutamos con una primicia. Y a veces por dar la primicia, la cagamos. Y a un científico le encanta un descubrimiento, para eso está, ¿no? Yo, que tuve la suerte de estar pues haciendo prácticas, ¿no?, con compañeros biólogos y de investigar con algunos compañeros biólogos, qué bonito era, ¿no?, cuando decía, ¡lo tengo! ¡Lo tengo!, ¿no? Me acuerdo de esa frase de unos compañeros que estaban investigando una cosa muy bonita. Los científicos forman parte del método científico, tienen que acabar publicándolo, porque antes de publicarlo, pues hay una revisión por pares de otros compañeros que dicen si esa investigación se ha hecho bien y si los hallazgos pues valen o no valen. Los periodistas tenemos que publicar también, sea en papel, sea en la televisión, sea en la radio, sea en un digital, porque si no, ¿para qué sirve lo que hemos investigado? O sea que estamos los dos obligados a comunicar, a trasladarlo a la sociedad. Y después también el científico, a la hora de publicar su paper, su artículo científico, tiene un género, una estructura, una forma de comunicarlo. Y nosotros también. Nosotros también, por lo menos en la noticia básica, respondemos a lo que se llama la pirámide invertida. Lo más importante primero con el titular, después en la entradilla que tiene que estar lo básico y después vamos descendiendo en interés hacia el final, ¿no? Por eso la Facultad de Periodismo de aquí es una pirámide, aunque no invertida. Porque si no, si ya tiene goteras estando bien, imagínate si lo hubieran hecho invertida, ¿cómo sería? Bueno, los periodistas también investigamos, o deberíamos investigar, porque cada vez, desgraciadamente, nos estamos contaminando más con el periodismo de declaraciones, ¿no? Eso de, oye, ¿tú qué dices? No, que está lloviendo. Y el otro que dice, no, que no está lloviendo. Pero lo que tengo que hacer yo como periodista es abrir la ventana y ver si está lloviendo. Y sacar la mano. Exacto. Y por supuesto, es su esencia, ¿no? Los científicos se dedican a investigar. Los dos son un servicio a la sociedad, ¿no? Siempre se dice que sin el periodismo no hay democracia verdadera, porque ejercemos ese control al gobierno, ¿no? Y los científicos con sus investigaciones, pues también nos hacen llevar una vida mejor, ¿no? Gracias a los científicos, pues tenemos un fármaco maravilloso que nos cura de algo, que a veces pensamos que los fármacos salen de las farmacias, ¿no? Los fármacos salen de años de investigación, ¿no? Lo que veíamos antes de cuánto se tarda en llegar a determinar que un fármaco es válido y se lo puede tomar una persona. El rigor, también es una cuestión que a veces nos acusan a los periodistas, ¿no? Falta de rigor. ¿Cómo puedes decir esto? ¿Dónde has comprobado eso? ¿En qué te basas para decir eso? Pues también un científico, si no tiene rigor, no vale nada, ¿no? Francisco Sánchez, que recientemente pues le han nombrado el Centro de Astrofísica de La Palma con su nombre. Ahí está en el acto, y encima pues el hombre que dice que está en el otoño de su vida con unas gafas nasales porque le necesita una aportación de oxígeno, ¿no? Pues en una entrevista con él, hablando de... La verdad que se aprende mucho de él, ¿no? Yo tuve la suerte cuando estaba realizando mi tesis, que fue precisamente de periodismo científico, pues me eché muchas tardes con él y cuento como anécdota que tenía que firmar tantas cosas que me atendía firmando documentos y me iba hablando conmigo. Yo, qué capacidad, ¿no? Digo, a ver si se va a equivocar y va a firmar algo que no debe, ¿no? Y él se reía. Bueno, pues en una de esas entrevistas me contó esto. Cuando han intentado recortarnos la financiación, hemos tirado del cariño de los canarios, ¿no? Y esto me sirve para contar y para hacerles la pregunta de, ¿necesitan los científicos a los periodistas? Claro, yo le decía, don Francisco, claro, usted puede decir esto porque la labor de ustedes de comunicación ha sido espectacular, han sido un referente en España y lo sigue siendo. Y más ahora con el fichaje de Verónica, ¿no? Verónica Martín.
Digo, pero ¿cuántos centros podrían decir esto? ¿Cuántos centros de investigación de Canarias que tenemos que son buenos, pero que han descuidado la comunicación podrían decir esto? Pues pocos, pocos. Es más, hay centros a los que le han recortado la financiación y nos hemos enterado. ¿Por qué? Porque no han tenido una política de comunicación. Luego, los científicos necesitan de los medios de comunicación. Cuento como anécdota también, aunque no venga a cuento el asunto, aunque sí que tiene que ver con el mundo del periodismo especializado, que un día de esas tardes, ¿no?, que estaba yo con él allí firmando, pues el hombre, tocando el tema de cómo habían montado el gabinete de comunicación, pues se emocionó y se nos hizo como las 10 y pico de la noche allí hablando y tal. Y dice, perdona que hoy te he dado una chapa impresionante. Y digo, que va, al contrario, estoy aprendiendo un montón, me ha encantado la conversación. Y usted imagínese, yo acostumbrado por las mañanas a aguantar a políticos, esto para mí es una maravilla, ¿no? Y entonces me dice, ¿sabes cuál es el problema de los políticos y la comunicación? Digo, a ver, cuénteme, me parece interesante. Dice, los políticos tienen 3 claves que dificultan la comunicación. La primera es que, como todos, tienen más o menos habilidades comunicativas, que tienden a ser malos comunicando. La segunda es que hablan de lo que le dicen los expertos, pero ellos no dominan. Y a veces, cuando hablan de lo que dicen los expertos, a veces lo ponen hasta al revés. Dice, y la tercera es que no pueden decir toda la verdad. Metan eso en una batidora y sale cómo es la comunicación de los políticos. Dios, qué buena reflexión, me gustó y la memoricé. Bueno, credibilidad, ¿no? Ahí vemos a una persona que está intentando elegir, ¿no?, con qué se queda. La credibilidad es un factor que se suele decir que es el valor más importante de los periodistas. Pero para los científicos también, ¿no? Científicos a veces caen en esto. Oye, que necesito tener más publicaciones. Pues entonces busco a alguien que me las publique y le doy unas perritas. O publico una cosa que es falsa. Y ahora, para terminar, que le decía a par de ellas que nos puede servir después para la mesa, pongo aquí 3 conceptos que a veces se mezclan y a lo mejor no tienen por qué mezclarse. Después lo debatimos, ¿no? Difundir. Por el concepto de difundir, pues está comunicar cualquier cosa y llegar a una gran población. Divulgar, sin embargo, es hacer, y viene de llegar al vulgo, ¿no?, es hacer accesible un concepto para todo el mundo. Y después está informar, que debe tener, por supuesto, un componente de algo novedoso, algo distinto. Yo siempre digo que la definición que más me gusta de noticia es aquello que rompe con lo esperado. Y es verdad, alguien me podría decir, oye, ¿y se puede informar divulgando? Pues en el caso del periodismo científico es recomendable, porque hay mucha gente que si no, no se enteraría de lo que está leyendo. Hay muchas cuestiones que la gente ha aprendido gracias a los medios, porque en su etapa de formación, a lo mejor eso todavía no se había investigado o no estaba en el plan de estudio. Y un apunte más para el debate, que es interesante, como esto se ha titulado el decálogo, ¿no?, del periodismo médico. Pregunto yo, ¿y es lo mismo periodismo médico que periodismo sanitario? ¿Y es lo mismo periodismo de salud? ¿Hay ciencia en los 3 casos o no hay ciencia? Y como resumen, esto es lo que me gustaría que nos lleváramos. Tanto periodistas como científicos nos necesitamos, pero también nos necesita la sociedad. Muchas gracias. Periodismo científico. Quizás vamos a despejar ya la primera incógnita y no mantener en vilo a la audiencia. Y para no asaltarles directamente con 10, al menos cada uno de ustedes podría dar sus 3 imprescindibles, sus 3 mandamientos del periodismo científico. ¿Yo? Pues no hacer, el primero sería no hacer un asunto fundamental entre distinguir entre información y divulgación. Desde nuestro punto de vista de que se dedica yo profesionalmente es una distinción crítica. Yo creo que al lector le importa bien poco. Esa sería la primera.
La segunda sería, sobre todo en temas de salud, no tanto de ciencia, huir del sensacionalismo, sobre todo cuando tienes dudas en responder a esa última pregunta de si de verdad es lo que quisieras que leyera un familiar tuyo en una situación vulnerable. Y el tercero, aceptar como un objetivo absolutamente lícito el de entretener, además del de informar y divulgar. Bueno, puede pasar la que quiera. Bueno, yo diría dar voz a fuentes autorizadas, pero que estén autorizadas en la materia que vamos a hablar, que no cualquier fuente autorizada es la pertinente para lo que se esté hablando. Introducir a la sanidad o la ciencia dentro de la sociedad. La sanidad, como decía, ya está bastante introducida, pero en el caso de la ciencia no lo es tanto. Entonces creo que es importante formar parte de la sociedad. Y creo que lo más importante, pero más importante en periodismo en general, es ser empático con tu público, saber que lo que vas a transmitir se va a leer, aunque se lea poco a veces, pero se va a leer, no sabes a quién va a llegar, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe muchas veces, o con lo que se habla, o lo que se divulga en la tele, porque al final llega alguien y no sabes cómo le puede llegar a esa persona. ¿Decías decálogo del periodismo científico o del periodismo médico? Tú quieras, Vale. Las dos. No, porque, por ejemplo, si es el caso del periodismo médico, que también en el primer punto sirve para el periodismo científico, es que se explique bien. Yo siempre defiendo, cuando le doy clase a mis alumnos, que alguno está aquí de periodismo, es, si tú no lo entiendes, ¿cómo se lo vas a explicar a la gente? No, pero tengo una idea, profesor. No, una idea no, tú tienes que comprenderlo bien, porque después se lo vas a explicar a los demás. Entonces, primer punto, que se entienda o que se explique bien, ¿no? Y por eso es importante lo de añadir el componente de la divulgación, ¿no? Después, el siguiente punto es, ¿y esto para qué me sirve? Yo me leo todo esto, ¿vale? ¿Y esto en mi vida para qué me sirve? Pues mira, pues para que comas menos carne roja. Ah, mira, pues ya me llevo algo. Y lo tercero es, ¿y esto quién lo dice? ¿Quién dice esto? ¿En qué se basa esto? ¿Hay un estudio detrás? ¿O es un señor al que le ponemos una chapita aquí de nutricionista y ya está? Pero ¿y usted de dónde saca eso? No, es que lo dijo el nutricionista. Vale, pero a lo mejor el nutricionista está hablando sin una base científica. Entonces, que haya ciencia detrás. Sí, mejor uno para ti, uno para ti y otro para ti. Es que hay que aprovecharlo todo. Todos con obras recientes, son divulgadores enamorados de la ciencia, como han visto en el caso de Mayer también, incluso en el caso de Mayer. Puede ser una buena oportunidad aprovechar este foro para hablar de las últimas publicaciones. Verónica, acabas de lanzar hace pocos meses una sorprendente y muy didáctica bio sobre Blas Cabrera. ¿Cómo has vivido esa experiencia y qué te ha reportado la obra? Pues creo que es una obra diferente, pues sobre todo fue un reto porque era pues un poco reconstruir la vida de Blas Cabrera, que al final es un científico muy desconocido en Canarias, reconstruirla en base a una narrativa, porque bueno, al final yo vi que había mucho escrito sobre Blas Cabrera, pero nadie conoce a Blas Cabrera, entonces algo había que hacer. Y ha sido un reto, ha sido muy bonito poder imaginar cómo podría haber sido esa vida en base siempre a hechos verosímiles, o sea, nunca no me he imaginado cosas muy raras, sino intentando pues recrear realmente lo que le pasó durante su tiempo en Canarias, durante su tiempo en Madrid, durante su tiempo en el exilio. Así que para mí ha sido una aventura, sin duda, porque era algo que me sacaba de mi zona de confort, porque mi zona de confort es el periodismo y esto era una novela. Pero me lo he pasado muy bien y creo que es una novela, estoy muy contenta con el resultado porque creo que de verdad es una novela que puede acercar al científico
a la sociedad. Y como decía al principio, creo que, y como decía en mi charla, creo que es muy importante que bajemos a los científicos del pedestal en el que los tenemos metidos, que son personas también, que tienen sus problemas, tienen sus miedos, tienen pues se enamoran, son personas, claro, al final tienen hijos, tienen familia. Entonces, el llevar a esas figuras tan importantes, que son muy importantes para la sociedad y por eso les hemos puesto en ese pedestal, pero bajarlos abajo al resto de la sociedad también nos sirve para empatizar con ellos y conocerlos mejor. Entonces, para mí eso, el libro ha sido una historia de intentar dar algo hacia la cultura científica de estas islas. Entonces, estoy muy contenta con eso. Doctor Cubedo, su obra, yo le he conocido a raíz de la obra El órgano transparente, la inteligencia del sistema inmunitario. Le escuché en una deliciosa entrevista en Radio Nacional que la idea surgió en pandemia con un simple mensaje a su hija. Luego los audios llegaban a 300, 400 personas. Luego pasó a formato de podcast, luego a libro. Y sí me ha sorprendido que en su libro habla de, si no lo he entendido mal, de cómo, por ejemplo, influyen los besos o del gesto de los niños de cualquier lugar del planeta de llevarse cosas a la boca y cómo eso afecta a nuestro sistema inmunitario. ¿Qué desea transmitirnos con estas ideas siempre tan sugestivas? Pues mira, fundamentalmente, de verdad, distraer. O sea, es que no pretendo otra cosa y no es poca cosa. Quiero decir, los humanos, las personas, tendemos a pensar que muchas cosas son culturales y yo creo que son biológicas. Es decir, tenemos el cerebro hecho de una manera para unas acciones porque la evolución lo ha seleccionado así. Es muy fácil jugar con un niño de cualquier parte del mundo y es muy difícil darle una lección de matemáticas a cualquier niño del mundo. Y eso es porque tiene unos circuitos cerebrales para jugar, porque jugando es como los mamíferos aprenden a cazar y a huir y a esconderse. Y los seres humanos tenemos un cerebro muy cableado para las historias interesantes. O sea, supongo que el primer periodista era alguien en una cueva alrededor de una hoguera que al final de un día de caza contaba una historia y la gente le escuchaba embelesado. Y realmente aquellos que tenían esa capacidad para introducirse gozosamente en un relato y disfrutar de ello, tenían más capacidad de supervivencia que el que iba a su bola. Y eso nos ha quedado. Entonces, no es una tontería lo de entretener. Estamos apelando a algo muy humano, siempre algo se queda. Mucha gente me decía, no, claro, es que me voy a olvidar de todo después de leer. Falta que te hace recordarlo. Si lo pasas bien y te distrae mientras lo estás leyendo, el objetivo fundamental es ese. Así de sencillo. Y querido Mayer, en las últimas semanas, ¿qué acontecimiento o noticia científica relacionada con la salud es la que más te ha llamado la atención? Uy, así de sopetón, pues no sé qué se me ocurre, ¿no? Pero yo, por ejemplo, y el otro día lo tocaba con el profesor, con el doctor Mainar, que comparte conmigo un espacio. Hemos dedicado unos cuantos lunes a hablar, por eso antes lo mencioné, del disparate de dietas que está siguiendo todo el mundo, ¿no? O sea, escuchas a un nutricionista y te dice, ayuno intermitente es lo mejor. Eso te depura todo, te regenera las células. No, viene otro. No, vegano, crudo y vegano mejor. Viene otro y te dice, no, hay que eliminar la lactosa y el gluten. Y hay un montón de gente que está siguiendo estas tesis, ¿no? Y yo me pregunto, pero detrás de esto, ¿cuál es la verdad científica? Oye, puede ser que a alguna persona determinada, pues porque muestra una intolerancia, pues no le venga bien la lactosa, no le venga bien el gluten si es celíaco, pero en términos generales debe haber una dieta que con la ciencia en la mano nos venga bien a todos, ¿no? Y sin embargo estamos viendo que aquí cada uno sigue una dieta distinta y además cree en ello a pie juntillas, ¿no? O sea, ahí es importante la labor nuestra como periodistas de dar a conocer, pero tú lees en el día a día los medios y están al mismo nivel todas estas dietas. Beneficios del ayuno intermitente. Y yo veo esas cosas, estoy la verdad que como muy interesado en el tema y yo digo, pero vamos a ver, ¿y aquí dónde está la ciencia? ¿Qué dice la ciencia de esto? Me gustaría saberlo.
porque es que si no, vamos a llevar a la sociedad y a la gente a lo mejor a cometer disparates y a hacer cosas que no están bien y a tener problemas graves de salud, y que estamos hablando del periodismo médico, ¿no? Me gustaría abrir un debate libre entre los tres sobre algunos conceptos, muy rápido antes de pasar la intervención al público, si quisieran intervenir. Quizás plantearles de golpe volver al tiempo de pandemia y ver la batalla tan enorme que se libró entre ciencia y bulos, ¿no? ¿Qué lecciones debimos aprender entonces? ¿Yo? Debimos aprender. Yo creo que aprendimos algo. Los periodistas, el resto de la población no lo tengo muy claro. Aprendimos que tenemos que tener cuidado con lo que nos llega por WhatsApp, aunque ya lo sabíamos. Que cualquier persona te puede dar un bulo. Cualquier persona, incluso un especialista o alguien, una fuente especializada que tú dices, wow, esta fuente sabe. No, también te puede dar bulos, que hay que contrastar mucho, pero bueno, eso ya lo sabíamos porque somos periodistas. Y que se tiene que poner, ya no lo sabemos de pandemia, sino ahora, después de 4 años, lo que hemos aprendido es que esto hay que pararlo de alguna manera, que tenemos un problema muy grave con los bulos, pero muy, muy grave con las redes sociales y los bulos, por ejemplo, en medio ambiente tenemos el auge del negacionismo, que está haciendo muchísimo daño a la lucha contra el cambio climático, y que hay que hacer algo. Yo hace unos meses, hace unas semanas, estaba escuchando algunos podcasts de, ¿qué podemos hacer con esto? ¿No? Un poco lo que se proponía y lo que se ha propuesto en otros países, por ejemplo, es de dar a los medios de comunicación un sello de calidad, por ejemplo, que sería interesante, porque al final obviamente no puedes poner puertas al campo, pero sí podemos hacer que los medios que lo hacen bien tengan un sello de calidad, que alguien, una agencia externa, no lo sabemos, no sé quién lo puede hacer, pero hay que reconocer de alguna manera quién lo hace bien y señalar a quien lo hace mal, porque estamos viendo que están creciendo un montón los medios de comunicación de un día para otro, los digitales de un día para otro, que son grandes difusores de bulos, y lo estamos viendo a diario. Y esto está siendo un problemón en nuestro país, en muchos otros países, pero en nuestro país sobre todo, en Telegram hay muchísimos bulos porque tampoco tiene puertas al campo. Entonces, creo que la solución, después de todo este tiempo y después de hacer una reflexión, porque yo por lo menos he vivido en mis carnes lo que significa que te digan o se te insulten en redes sociales por dar una información, entonces creo que hay que empezar a tomar medidas de alguna manera sin tocar el derecho a la libertad de expresión, que siempre estamos hablando del derecho a la libertad de expresión. Se puede hacer cosas sin tocar ese derecho, y creo que eso es una forma, pero claro, todo esto tiene que pasar por regular el periodismo de alguna manera, que seguimos sin un colegio profesional como tal. Estamos en asociaciones, lógicamente, pero no tenemos colegio profesional. Esta profesión no está regulada todavía, hay muchísimo intrusismo. Y efectivamente, estas cosas son las que pasan cuando dejas las cosas como están durante tanto tiempo. Doctor, ¿verdad científica, bulos, qué podemos hacer? Pues mira, la verdad es que yo creo que la pandemia dejó, desde mi punto de vista, un mensaje súper positivo. Quiero decir, nunca hemos sufrido una intensidad de bulos tan extraordinariamente intensa como durante la pandemia. O sea, es que lo hemos olvidado, porque tendemos mucho a olvidar las pandemias. La guerra las recordamos, pero las pandemias las olvidamos, no sé por qué motivo, ¿no? Es que era diario, es que era lo más disparatado, es que era... Y la verdad es que la ciencia se retrajo un poco. No hubo tantas... Si tú dices ahora, dime 3 nombres o 1 o 2 de 2 personas claramente de Miguel Bosé, tal cual, te sale enseguida. Dime 3 nombres de 3 personas que de verdad todos escucháramos con buena información. Es que no salen. Y aún así, es que el comportamiento de la población fue en general extraordinariamente bueno.
y en España bastante más que en otros países que los presumíamos más próximos al concepto científico, pues como Alemania o países noreuropeos. A pesar del bombardeo continuo pues desde el virus del COVID no existe. El virus de COVID ha salido de un laboratorio de China. El virus de COVID lo han mandado los americanos. Esto es para cambiar el orden mundial. La vacuna lleva grafeno plus. La verdad es que en general el comportamiento de la gente fue extraordinariamente bueno en todo. Y eso yo creo que es un mensaje positivo de qué lugar más bueno partimos para dar buena información científica, porque existe ya un respeto y un crédito muy muy grande que es muy sólido, y yo creo que eso fue una cosa que nos la enseñó la pandemia muy buena. Pues por enlazar los dos temas que has tocado, ¿no? El de la pandemia y el de los bulos, pues yo creo que un tema delicado, ¿no? Es el de cuando desde los estamentos oficiales se lanzan mensajes que no tienen a la ciencia detrás. Y estoy pensando en la época que decían, no es necesario la mascarilla. Tranquilos, esos son micropartículas que van por el aire cuando hablas, pero caen al suelo y por eso hay que lavarse las manos, porque si tocas una superficie. Después nos dijeron, no, hay que llevar la mascarilla. Y mira la que se ha armado con la compra de mascarillas, ¿no? Y estoy viendo aquí al doctor Alarcó, que lo llevábamos mucho cuando estábamos ahí en medio de la pandemia, y siempre me acuerdo de su mensaje de ciencia. Tiene que haber ciencia detrás de esto, si no, lo estamos haciendo mal, ¿no? Pues recuerdo ese mensaje perfectamente, porque es así, o sea, vamos a ver, entonces ¿es necesaria la mascarilla o no es necesaria la mascarilla? Después al principio, no, con la quirúrgica va sobrado. Y después, no, con la FP2 está más protegido. No, con la FP3. Que yo me acuerdo de ponerme la FP3 una vez en un vuelo y lo pasé tan mal que por poco me quito la mascarilla porque digo, me asfixio aquí, Dios. ¿No? Porque no, te costaba respirar un montón. Entonces, yo creo que esto también es un asunto interesante, ¿no? Que a veces cuando, digamos, desde los estamentos oficiales te lanzan un mensaje, a lo mejor no hay una verdad científica detrás y te están vendiendo una moto, ¿no? Lo de Francisco Sánchez que hablábamos antes, ¿no? Que a lo mejor lo que te están diciendo, pues tienes que ponerlo en cuarentena, pero claro, me lo está diciendo mi gobierno. Oye, sí, pero aunque te lo esté diciendo tu gobierno, a lo mejor hay que preguntarle a los científicos, a los expertos, a ver qué hay detrás de eso, ¿no? Porque es que si no, nosotros mismos podemos contribuir, pensando que estamos haciendo lo mejor, a trasladar bulos a la población, ¿no? O cosas que no son del todo ciertas. La ciencia, la información sobre la salud tampoco es ajena a la evolución del consumo de información. Cada vez se acude menos a los medios tradicionales y cada vez más imperan los influencers, redes sociales, chats de amigos, que son por los que nos guiamos y conforman nuestra realidad. ¿Cuál es el papel del periodismo en este caso? Pues como Mayer me ha vuelto a dar el micrófono mientras ustedes no miraban, creo que el periodista tiene que estar en esas redes sociales, que es fundamental que no nos quedemos solo en las redacciones o lo que sea, sino que también hagamos un esfuerzo por estar también en TikTok o en Instagram o ya Facebook, ya te diré que no, porque ya, en fin, también hay gente en Facebook. Bueno, hay poca gente, pero hay gente. Pero hay que ir a donde está el público. Creo que es súper fundamental que vayamos donde está el público, porque muchas veces, obviamente, hay quien tiene más vocación y quien tiene menos, que van a trabajar, acaba su trabajo y se larga, ¿no? Pero creo que quien tiene vocación de verdad entiende que lo que hay que hacer es estar en todos lados, porque al final tenemos que estar donde nos consumen la información, y donde consumen la información ahora mismo, pues casi siempre es TikTok o Instagram. ¿Qué pasa? Que si no estamos, la desinformación va a andar a sus anchas en esas redes sociales, y es importante que hagamos un contrapeso dentro de lo que podamos hacer, porque está claro que no somos hormiguitas prácticamente en ese gran conglomerado de bulos y de información falsa, pero ya es más ser una hormiguita que no haya nada. Entonces creo que mi reflexión es que tenemos que estar en las redes sociales y tenemos que intentar adaptar nuestro lenguaje también a las redes sociales, no solo entrar en TikTok y ponerte delante de una cámara y hablar, sino cómo se habla en TikTok, qué es lo que mira la gente en TikTok, qué ve, los primeros 3 segundos, porque yo tengo una sobrina de 11 años que ve 3 segundos de cada TikTok, o sea, es una locura el tema de la captación de la atención, ¿no? Entonces,
estamos compitiendo con mucha información. Entonces, pues a lo mejor también tenemos que adaptar nuestro discurso a lo que se ve en cada red social. Y igual que nos adaptamos cuando estamos en radio, en tele o en prensa, ¿no? Un poco adaptarnos a esa nueva realidad. Pues yo creo que como con ella que hay que estar, quiero decir, o sea, las redes sociales son medios de comunicación de primer orden, es decir, los medios de comunicación cambian, es decir, yo recuerdo cuando tenían una importancia extraordinaria los semanarios de información, Diario 16, Cambio 16 y tal, desaparecieron, es decir, ¿por qué? Pues no te lo sé decir, pero el soporte informativo pues va cambiando de importancia, no es nada nuevo en absoluto. No existía la televisión, apareció la televisión. Todo el mundo veía la televisión, muy poca gente ve televisión. Ya está, no es nada distinto. Y evidentemente hay que estar donde está la atención. Pero yo creo que el periodismo no debe caer en la tentación de imitar los vicios y los modos de los que no son periodistas y están captando la atención en las redes sociales. Creo que los principios fundamentales del periodismo, a lo mejor, si la atención hay que captarla durante los primeros 3 segundos y eso requiere hacer una serie de malabarismos, quizá no merezca la pena hacer esos malabarismos. Porque esos 3 segundos es posible que capten la atención, pero de la gente que captes la atención no merezca la pena la atención de esa gente. Creo que hay que estar de una manera distinta a la que estabas en la radio, a la que estabas en el periódico, evidentemente, pero manteniendo tu agenda y no siendo reactivos a toda esa aparición del supercuñadismo que existe con las redes sociales, que es la apoteosis del cuñado, de que todo el mundo sabe de todo y todo el mundo habla de todo. Y los periodistas son muchísimo más importantes que ellos y no tienen que tener ese concepto de, bueno, como se está hablando de esto, yo tengo que hablar de esto. No te preocupes, de aquí a 3 días se va a estar hablando de otra cosa. No pasa nada porque no hayas hablado de esto durante estos 3 días si considerabas que eso era completamente irrelevante, que todo el mundo lo esté escuchando. En 4 días va a ser otro tema, no te preocupes. Se me está suscitando ahora el doctor, que me fijo yo mucho en mis hijos, ¿no? En qué efecto va a tener en estas nuevas generaciones lo de los reels de TikTok y Instagram, ¿no? Que a veces se ponen a ver conmigo, ¿no? Y entonces ellos mismos dicen rollo y pasan al siguiente, ¿no? Y es por eso, porque a lo mejor en los 2 primeros segundos no les ha atrapado, no les ha captado la atención. Entonces yo me planteo, ¿no? A largo plazo, ¿qué efecto va a tener en las nuevas generaciones que una cosa, si no te atrapa en los 3 primeros segundos, pasas de ella, ¿no? O quieres cambiar? Porque los que damos clase, por ejemplo, nos cuesta un montón captar la atención de nuestros alumnos, porque tienen ese chip en la cabeza, ¿no? Es más, lo puede contar Hugo, o sea, ellos tienen abierto el ordenador, que está muy bien porque pueden copiar directamente los apuntes en Word, pero es que tienen al mismo tiempo abierto TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Google, porque a lo mejor dices una palabra que le llama la atención, un concepto que le llama la atención, o algo que ellos piensan que no están de acuerdo, y lo ponen ahí sobre la marcha, ¿no? Y yo, claro, las primeras veces que les daba clase, yo decía, pero vamos a ver, ¿y cómo toman nota de todo? Dice, no, tenemos una comisión de apuntes, lo que no coge uno, lo coge el otro. Digo, oye, chapó, ¿no? Por la innovación, pero ¿cómo captas la atención? Se tienen que perder, lógicamente, parte de la clase porque es que están en 1000 historias, ¿no? Bueno, dicho esto, voy a contar también como anécdota de mis hijos, hablando de los bulos, que saben que uno de los vídeos estos que se ve mucho en Instagram y en TikTok son los trucos, ¿no? Trucos, yo qué sé, mételo en Coca-Cola 3 días y verás que limpito te queda, ¿no? Y entonces, y esto sí me parece positivo, mis hijos dicen, no me lo creo. Entonces ahora han descubierto cuentas de tipos que se han dedicado a verificar si eso es cierto o no es cierto. Y esto me parece ciencia, ¿no? Como diría Karl Popper, ¿no? A falsar si eso es cierto o no es cierto, ¿no? Y entonces me parece genial, ¿no? Y entonces entre ellos dice, ¿será cierto o no será cierto? Y ellos compiten, ¿no? Y uno dice, cierto, eso sí es de verdad. Y llega el tipo y dice, pues no era cierto, ¿no? O sea, oye, yo creo que llevamos poquito tiempo con las redes sociales, estamos todavía integrándolo, pero con el paso del tiempo yo creo que poco a poco seremos cada vez más críticos. Yo ya veo también la gente que cuando le llega algo por WhatsApp, ¿no? Dice, oye, esto no me lo creo. No, esto no me parece que sea cierto. Entonces hay que fomentar ese espíritu crítico y hacemos bien
los que somos periodistas, en pasarnos por los colegios y divulgar ese espíritu, ¿no? Esa alfabetización mediática para que los pibes no se lo crean todo, no se lo coman todo. ¿Querías decir algo, no? Sí, yo creo que a lo mejor no hay que ser tan alarmista con esto del tal, ¿no? Eso es cierto, es verdad, el fenómeno de los reels y tal. Pero luego, por otro lado, estamos en una época extraordinaria de podcast. Y yo no sé, tú si somos de la misma generación, yo no he oído un programa de radio en mi vida. O sea, ponía la radio y la escuchaba mientras estaba conduciendo y tal y cual, pero no decía, oye, que empieza tal, voy a escuchar tal programa de radio. En cambio, los podcasts, que son programas de radio, hay como setas, tienen una audiencia muy grande y son programas de 1 hora, de media hora, de 3/4 de hora y más, y tienen una audiencia súper juvenil. Y algunos están muy, muy bien hechos. Y lo mismo te diría de algunos canales de YouTube. Se venden más libros que nunca. Y los índices de lectura son mejores que nunca. Entre la gente joven. Entonces, es verdad que miras la realidad de una manera y dices, joder, esta gente va a acabar con el cerebro frito de pasar y no van a ser capaces de aprender nada que no se aprenda en más de 1 minuto. Pero luego, por otro lado, miras la otra realidad y dices, ostras, pues a lo mejor no está tan mal. Está cubriendo necesidades diferentes, no lo sé. Yo no sería tan súper pesimista. Precisamente en su obra, doctor, valora, aparte de las redes sociales, usted remarca mucho desenmascarar, ¿no? Aspectos en los que trabaja mucho la publicidad, ¿no? La publicidad tanto convencional, en soportes que vemos en vallas, publicaciones, en la tele, en la radio. ¿Cómo nos puede ilustrar y qué deberían tener en cuenta, por ejemplo, los creativos de una agencia para evitar confusiones o falsas creencias? Pues yo creo que eso está perdido, chaval, quiero decir, porque al creativo le contrata Bifidus, entonces allá donde va el dinero va la publicidad, sea cierto, sea falso, sea menos falso. Entonces no se le pueden pedir. Había una frase muy bonita que decía, perdóname por pedirte peras, no me había dado cuenta que eras un olmo, ¿no? Pues entonces, pues es eso, no le puedes pedir peras al lomo. Entonces pedirle esa ética al creativo de publicidad no le puedes pedir porque está pagado por aquel que vende. Creo que una buena divulgación, quiero decir, creo que el segundo objetivo de la divulgación buena después de distraer es dejar una especie como de nube de conciencia crítica, ¿no? Quiero decir, al cabo del tiempo de escuchar y de ver y de tal buena divulgación, a lo mejor no sabes decir, esto no es verdad porque lo escuché en tal podcast que lo decía el doctor Schmidt, que lo publicó en tal, pero algo te cruje, hay algo, has ido acumulando información y algo dices, esto que me están diciendo de la microbiota tal cual, no sé qué, pero no me encaja. Y no es más que eso. Entonces yo creo que la buena divulgación tiene un papel muy grande que hacer. Oye, antes de terminar, el magnífico moderador de esta mesa y que nos dedique unas palabritas de su último libro, ¿no? Bueno, esto es un libro precisamente de una enferma de cáncer. Tai Borges no lo superó y es su diario de los 4 últimos meses de vida. Es un cáncer colorectal terminal con el que estuvo lidiando durante 5 años y es su diario sobre la enfermedad los 4 últimos meses de vida. Y además ella combate mucho este romanticismo alrededor de la enfermedad del cáncer y lleno de héroes y heroínas. Ella reivindica que sean personas normales, con criterio, que pueden hablar de cualquier cosa y no solo de cáncer. Y a la vez es una historia de amor de ella y su pareja durante esos 5 años, escrita por ambos. Así que yo creo que es un libro que puede ser una guía para enfermos, para cuidadores y para administraciones, porque podrían aprender mucho de la lectura de muchas necesidades que se ponen ahí. Y eso es amor en paliativo. Gracias a los 3 invitados, gracias a todos los asistentes y a quienes nos han seguido en las redes. Gracias y buenas tardes.